Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Arremetida del expresidente Andrés Pastrana contra el plebiscito para la paz, al que calificó como un golpe de Estado. El exmandatario conservador le pidió a los miembros de su partido no apoyar este mecanismo para refrendar los acuerdos con las FARC. De inmediato, el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, le respondió de lo que dijo de la Calle, de la advertencia del ministro de Defensa a los disidentes de las FARC y de la decisión de la Corte Constitucional para que el gobierno financie tratamientos de fertilidad a parejas de escasos recursos. Les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Gobierno rechaza propuesta de expresidente Pastrana de renegociar acuerdos de La Habana. Sindicatos y organizaciones sociales anuncian respaldo al plebiscito. Advertencia de Mindefensa a disidentes de las FARC. Fiscalía dicta cargos a 2 oficiales de la policía. Gobierno debe brindar tratamientos de fertilidad a parejas de bajos recursos. Solo 22 municipios de Colombia están preparados para una emergencia invernal. El Papa Francisco sufre caída durante misa en Polonia. Medellín no para de celebrar el título de nacional en la Libertadores. 6 ciclistas rusos excluidos de los Olímpicos de Río. El gobierno le respondió al expresidente Andrés Pastrana, quien pidió votar no al plebiscito por la paz por considerar que va en contra del orden constitucional. El jefe negociador, Humberto de la Calle, dijo que apoyar el no es una opción válida, pero que si este gana, no serán renegociados los acuerdos alcanzados con las FARC en materia de justicia transicional y participación en política, como están demandando quienes respaldan esta posibilidad del no. El sí de la esperanza. A la llegada de los negociadores del gobierno y de los directivos conservadores a la sede de ese partido en Bogotá, hubo una manifestación de jóvenes apoyando los acuerdos por la paz. En ese momento se conoció un mensaje del expresidente Andrés Pastrana criticando los acuerdos de paz, que según él son golpe de Estado contra el orden y definiendo como espurio el plebiscito. Pastrana escribió en su mensaje desde Mozambique, donde pasa vacaciones, que las FARC, que según él son socios electorales de Santos, han dicho que ganen o pierdan el plebiscito, no volverán a la guerra, y advirtió que ante una eventual victoria del no, el gobierno debería aceptar unos ajustes que el pueblo en las urnas demande. No hago el pronóstico de que cambie, que sea realmente posible cambiar sustancialmente reabriendo esa discusión. Luego, me parece que al contrario eso sería un revés para el proceso. Un acuerdo de paz no es como el menú de un restaurante donde uno llega y escoge el plato que le gusta y el otro lo deja de lado, no. Una negociación produce un acuerdo donde el gobierno hace su mejor esfuerzo de sacar el mejor acuerdo para los colombianos. En el caso particular, Hernán Andrade no lo comparte. Invita a la ciudadanía colombiana a votar por el sí y creemos que el mecanismo para renegociar no es negar el plebiscito. Esa es mi postura. Esperemos que acoja esa postura el Partido Conservador. Guardo una gran actitud hacia el presidente Andrés Pastrana y su opinión siempre ha sido tenida en cuenta en el partido y siempre será tenida en cuenta en el análisis interno que hagamos para tomar decisiones políticas. A la salida de la reunión de la comisión negociadora con el directorio conservador, hubo una manifestación en contra de los acuerdos de paz y con insultos a Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo. Sindicatos, organizaciones sociales y sus afiliados, que suman por lo menos 2.500.000 colombianos, se unieron hoy al plebiscito por la paz. Durante un encuentro de organizaciones sociales, sindicales, partidos políticos y los ministerios de Justicia y Trabajo, se confirmó la adhesión de los miembros de los sindicatos al sí en el plebiscito por la paz. A toda nuestra militancia, lo estamos haciendo en todo el país, en todas las regiones, plenarios de juntas directivas, asambleas generales. Vamos a estar trabajando por el sí al plebiscito. El evento sirvió para conocer las acciones que desde ya vienen realizando las carteras para el mecanismo de refrendación. Sí, venimos trabajando por el sí a la paz en todo Colombia, en todas las regiones, en Bogotá, en las organizaciones sociales, con un compromiso profundo para sacar adelante ese derecho constitucional de trabajar por la paz y en función de la paz. Ya la empezamos, estamos recorriendo el país con los diferentes sectores, con las diferentes expresiones y bueno, debo decir que hay una muy buena opinión, hay un muy buen ánimo para decirle sí al plebiscito. Durante el evento se conocieron los eslogan y los elementos publicitarios que llevará el Partido Verde por todo el país para respaldar el plebiscito. Entre tanto, desde Perú, donde asistió hoy a la posesión de Pedro Pablo Kuczynski como nuevo mandatario, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que la polarización estanca a los pueblos y por ello hay que dirimir las diferencias con el diálogo, como se ha hecho con las FARC.
Durante una entrevista a un medio de comunicación en Perú, al preguntarle por un consejo para el presidente Kuczynski frente a las diferencias de la sociedad peruana y la búsqueda de la conciliación, Santos destacó la importancia que es aceptar las diferencias. La polarización lo único que hace es estancar a los pueblos. Mire lo que ha pasado en otras latitudes del mundo, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando inclusive en Estados Unidos. Esa polarización estanca. Por eso, tender puentes, hacer lo posible para aceptar las diferencias es algo muy importante. El presidente Santos explicó que la guerra de más de 50 años que ha vivido Colombia se está solucionando con un proceso muy serio que parte de la base del diálogo. El ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, advirtió hoy que la fuerza pública perseguirá a los guerrilleros que continúen extorsionando pese a los compromisos adquiridos por las FARC en la etapa final del proceso de paz en La Habana, Cuba. El ministro respondió a inquietudes de habitantes del departamento del Vaupés que durante su visita le denunciaron extorsiones de varios grupos ilegales, incluidas las FARC. Si el delito se mantiene, por ejemplo, en extorsión, por ejemplo, en minería ilegal, por ejemplo, en narcotráfico, esos delincuentes, independientemente de a nombre de quién trabajan, para quién o desde dónde trabajan, se encontrarán con toda la fuerza de nuestra institucionalidad y con toda la autoridad de la fuerza pública. Hace 15 días desde La Habana, alias Timochenko le notificó a todos los frentes de la guerrilla que deben abandonar la extorsión para avanzar en el proceso de paz. Durante la discusión del estatuto de la oposición, uno de los puntos de acuerdo en La Habana, en Cuba, se conoció el que sería el nombre del partido político de las FARC tras la firma de la paz. El nombre del partido político de las FARC fue dado a conocer por el director del Partido Verde, Antonio Sanguino, quien aseguró que su ratificación se dará durante la conferencia del grupo guerrillero que se realizará en los próximos meses. Bueno, han dicho que se va a llamar Frente Amplio por la Reconciliación de Colombia, pero ese será un asunto que tendrán que definir las propias FARC. Entiendo que van a tener una conferencia última para validar los acuerdos y para, digamos, refrendar su decisión de desmovilización y desarme. Con este nombre las FARC conservarían su sigla original, pero cambiarían radicalmente su enfoque guerrerista. La Fiscalía General citó a interrogatorio a 2 oficiales de la Policía Nacional como presuntos responsables de inducir a la prostitución a cadetes de esa institución. El fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo dijo que se encontraron evidencias de supuestas presiones indebidas y aisladas en contra de subalternos para obtener favores sexuales. Se trata del coronel Gerson Castellanos y el mayor Wilmer Torres, quienes fueron denunciados por cadetes de la policía que aparentemente fueron víctimas de las mencionadas presiones. En los próximos días se adelantará la audiencia de imputación de cargos ante un juez de garantías en el complejo judicial de Palo Quemado por el cargo de constreñimiento a la prostitución. Asimismo, se conoció que aún no se tienen pruebas que demuestren la existencia de una red de prostitución en el interior de la policía, conocido como la Comunidad del Anillo. La Fiscalía y la Policía capturaron a 4 integrantes de la institución por presuntos vínculos con el cartel de la chatarrización de vehículos de carga. Los uniformados e inspectores de la Policía Nacional tendrán que responder como presuntos responsables de los delitos de falsedad en documento privado y cohecho. Según la investigación, los detenidos estarían implicados en la adulteración de documentos que acreditaban la existencia de falsos accidentes de tránsito con la pérdida total del vehículo y, como consecuencia, una falsa reposición del cupo de este automotor de carga. Y fueron detenidos en Ibagué 8 personas acusadas de pertenecer a una banda de estafadores cuyos jefes se hacían pasar por oficiales de la Fuerza Aérea para embaucar a empresarios. Esta banda engañó a por lo menos 30 empresas y le robó un monto aproximado a 5.000 millones de pesos. Los delincuentes le prometían a las víctimas adjudicarles licitaciones para proveer insumos a la Fuerza Aérea mediante supuestos contactos con altos oficiales de bases militares en el centro del país. Mediante documentos falsos, convencieron a las víctimas de entregarles el dinero para garantizar la adjudicación de estas licitaciones. Varias de estas personas habían sido detenidas en 2011 por hechos similares, pero habían recuperado la libertad. Esta vez la Fuerza Aérea y la Policía recuperaron pruebas durante 15 meses para garantizar que los capturados sean enviados a prisión. Bueno, y mientras que en la ciudad de Medellín los hinchas del Atlético Nacional celebraron en paz el título de la Libertadores, en Bogotá se presentaron centenares de riñas. El lamentable balance es de por lo menos 5 personas muertas de manera violenta. De las 140 riñas que se registraron esta madrugada en medio de la celebración de Nacional, quedaron 5 muertos y más de 10 personas heridas. Relacionadas precisamente por la intolerancia de estos hinchas
También se presentaron más de 40 concentraciones. La situación más grave se registró, según la policía, en la localidad de Kennedy, en la capital del país. Más de 60 personas conducidas a la UPJ, precisamente porque se encontraban conductas no apropiadas, ingiriendo licor y también en riñas. El mayor enfrentamiento entre hinchas de Nacional y Millonarios en Bogotá se registró en Ciudad Bolívar. Los heridos se recuperan en el hospital del Tunal y Mason. La Corte Constitucional le ordenó al gobierno que debe garantizar tratamientos de fertilidad a personas de bajos recursos. El alto tribunal consideró que negar un tratamiento de este tipo infringe la dimensión reproductiva del derecho a la salud. El alto tribunal retiró la orden al gobierno nacional a través del Ministerio de Salud para que garantice los derechos a personas que padecen de infertilidad y no cuentan con recursos necesarios para acceder. El caso es de una mujer de 27 años que en 7 oportunidades presentó abortos espontáneos a los 2 meses de gestación. Esto le ha ocasionado serios problemas de salud. La mujer aseguró que son personas de bajos recursos, actualmente no trabaja y su compañero es quien provee los gastos del hogar. El alto tribunal consideró que negar un tratamiento de fertilidad infringe la dimensión reproductiva del derecho a la salud. Esto en razón al déficit de protección en materia de salud reproductiva y ante la insuficiencia de regulación en Colombia en lo que toca con los tratamientos de fertilidad y su inclusión en el plan de beneficios. Las probabilidades de que se presente un fenómeno de la niña en el país siguen cayendo, ya están en el 55%. Sin embargo, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Carlos Iván Márquez, advirtió que no se puede bajar la guardia en la prevención y mitigación de impactos por lluvias e inundaciones. El fenómeno de la niña, que entre mayo y junio tenía probabilidades de ocurrencia del 76%, hoy muestra un debilitamiento que bajó las expectativas al 55%. Con niña o sin niña se puede tener una situación de lluvias normales entre septiembre, octubre y noviembre, y eso hace que mantengamos un plan de contingencia. La temporada de lluvias en esta época tiene en alerta a algunas zonas. Hoy tenemos cerca de 8.900 familias afectadas en estos meses donde han presentado estas lluvias. Antes entendíamos entre 45.000 y 50.000 familias. El Jarillón del río Cauca y el Canal del Dique son obras que aún están inconclusas y que representan un riesgo en esta temporada de lluvias. Esperamos que esa situación, pues por supuesto, sea corregida de aquí a finales de año, donde eventualmente habría un régimen de lluvias que podría hacer colapsar alguna de esta situación. El sector de la infraestructura pide mayor compromiso en prevención por parte de alcaldes y entes territoriales. Y en torno a este tema, el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, advirtió hoy que la gran mayoría de los municipios del país no han tomado medidas de prevención de cara a la temporada de lluvias. Según el director nacional de Planeación, Simón Gaviria, los municipios no tienen definido el inventario de riesgos de sus localidades, lo que significa que desconocen qué zonas son vulnerables para que se presenten deslizamientos e inundaciones, así como los sitios que se pueden ver afectados por fuertes tormentas. Por eso Gaviria hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores del país para que hagan esta actualización lo más pronto posible. Tan solo 22 municipios en Colombia tienen el inventario de riesgos actualizado con la metodología para saber si hay un fenómeno de lluvia intenso, en qué zonas del municipio hay que tener la estrategia de respuesta rápida para poder evacuar gente. Las declaraciones las entregó en Pereira, donde participó de una videoconferencia con alcaldes y gobernadores del país, donde habló de mejores prácticas de buen gobierno, cuyo tema central fue la gestión del riesgo y el fenómeno del niño. Y hoy el presidente encargado de Ecopetrol, Felipe Bayón, confirmó el acuerdo con la comunidad indígena Uwa para evacuar la planta de gas de Gibraltar. Después de 10 horas de negociación, las directivas de Ecopetrol en conjunto con el gobierno nacional lograron llegar a un acuerdo con la comunidad indígena Uwa, que iniciará la evacuación de la planta de gas en Gibraltar, norte de Santander. Se acordó disponer de 12.700 millones de pesos para la ampliación del resguardo indígena. Destinar recursos muy importantes, 12.700 millones de pesos, para el saneamiento del resguardo. Y estos son regularización de títulos y de algunas tierras. De esta manera se hará una evaluación del estado de la planta para poner en marcha su operación. Podemos volver a la planta, hacer una retoma controlada de la planta para poder analizar el estado de los equipos y cuánto nos va a tomar volver a ponerla en operación. Se continuará por el momento suministrando gas desde La Guajira mientras se normaliza la operación en Gibraltar. La Secretaría de Educación de Bogotá, María Victoria Angulo, solicitó acompañamiento de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia a la contratación y ejecución de los millonarios contratos para la nueva sede de la Universidad Distrital en Bogotá.
En 2010 se contrató la construcción del nuevo edificio de la Universidad Distrital en La Macarena. En 2012 debía ser entregado y aunque se dieron 2.500 millones de pesos al contratista, a la fecha no se ha puesto un solo ladrillo. Elevamos incluso una comunicación a la Secretaría de Transparencia porque realmente los tiempos se están dilatando y dilatando. La obra no ha iniciado argumentando que no hay licencia de construcción, pues el predio tiene riesgo de remoción en masa. Al momento no nos han entregado los diseños. La otra sede de la universidad en Bosa debió estar lista hace un año, pero por problemas estructurales tampoco se ha entregado y el distrito ahora tuvo que autorizar una adición presupuestal de 16.000 millones de pesos. No tenía ni conexiones eléctricas, ni adecuaciones, ni las dotaciones, ni las vías de acceso terminadas. Se espera que con el acompañamiento del gobierno nacional ambas sedes estén funcionando en el segundo semestre de 2017. El renacimiento de la Universidad Autónoma del Caribe fue presentado como un caso de gestión exitosa en el país. Tras el escándalo que sacudió a esta institución por cuenta de los malos manejos administrativos y financieros de la exrectora Silvia Guete y luego de enfrentar pérdidas por más de 100.000 millones de pesos y una masiva deserción de estudiantes, su rector Ramsés Vargas implementó un profundo proceso de reingeniería financiera y administrativa, con el que la institución se convirtió en tan solo 3 años en la segunda universidad privada del Caribe colombiano y logró triplicar el número de programas acreditados. La policía desmanteló una red que falsificaba euros, dólares y pesos colombianos. La operación Oasis permitió incautar $1.170.000 y $1.250.000 euros y además 1.640 millones de pesos falsos, la maquinaria necesaria para el diseño e impresión de los billetes en una modesta casa al sur de Bogotá. Las autoridades encontraron hilos de seguridad de billetes de denominación de 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000 pesos, 2 troqueles para el billete de 100.000 euros, 2 computadores, una impresora, tintas, 12 celulares y uniformes de uso privativo de las fuerzas militares. Las 7 personas capturadas deberán responder por falsificar y traficar moneda nacional y extranjera y por concierto para delinquir. El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, dijo hoy que va a hacer una revisión al estado financiero de los sistemas masivos de transporte en el país. Tras el difícil panorama que afrontan los sistemas de transporte masivo en Colombia, con un servicio que es motivo de queja por parte de los usuarios, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, anunció que se inicia un proceso de revisión en compañía de la Procuraduría para establecer el futuro del sector en cada ciudad. El ministerio arranca a revisar todos y cada uno de esos sistemas para mirar su viabilidad, para mirar su financiación, su equilibrio financiero, para que no empiecen a pasar cosas indebidas, para que no se quiebren en cualquier momento, lleguemos con la sorpresa de que se quebró algún sistema. Uno de los puntos que más llama la atención es el de las tarifas, ya que según el alto funcionario a los cobros de los pasajes les están cargando lo que él llama arandelas que desvían el dinero y hacen que el sistema pierda rentabilidad. Arandelas como por ejemplo la infraestructura para la movilidad del sistema, eso lo tiene que asumir el municipio. Las declaraciones del ministro fueron realizadas en Cali, donde se analizó el impacto del paro camionero en la región y se socializaron los acuerdos realizados tras la protesta. El presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, propuso hacer una reforma al sistema de seguros SOAT. Inescrupulosos utilizan varias modalidades para defraudar el seguro SOAT, una de ellas simular los accidentes y sus víctimas. Interrogados por compañías de seguros y les dicen, mire, nos han indicado que a usted le hicieron determinado procedimiento y ellos niegan que se lo hayan hecho. Para acabar con el incentivo perverso de algunos centros médicos por quedarse con los pacientes que se financian con el SOAT, el gremio asegurador propuso una reforma. Que se le avese a la compañía de seguros dentro de las 24 horas siguientes el ingreso del paciente. ¿Para qué? Para que pueda, lo que hoy no puede hacer, es mandar un auditor. Además pidió una revisión a las tarifas de las primas que pagan los dueños de carros y motocicletas. La Corte Constitucional tumbó la norma que prohibía usar saldos a favor de los contribuyentes del impuesto CRE en el pago de otras deudas tributarias. El CRE, o Impuesto de Renta para la Equidad, fue creado en 2012 para sustituir las contribuciones parafiscales que realizan todas las empresas. Para la Corte es inadmisible que el Estado no solamente retenga injustificadamente un capital a las empresas, sino que además se quede con los rendimientos que producen mientras el contribuyente tramita la devolución. Y el presidente de Coljuegos, Juan Pérez, puso en marcha el proceso licitatorio para la concesión de Baloto. A partir de la fecha se da apertura al proceso licitatorio para la concesión de administración y operación de Baloto, contrato que representa alrededor de 500.000 millones de pesos. Publicamos pliegos y la invitación que queremos hacer es que todas las empresas operadoras
que cumplan con los requisitos técnicos, financieros y jurídicos, miren los prepliegos, nos hagan las observaciones que haya lugar. Se espera definir la licitación a mediados de octubre a una concesión que dura 5 años. La ley de juegos de suerte y azar nos dice que tenemos que hacer que las concesiones y la administración del monopolio es por 5 años y esto se cumple en el 18 de abril del año próximo. El proceso tendrá el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación. Ya estamos listos para CMI en línea con Paula Viloria. ¿Le gustaría ahorrarse algo de dinero al diseñar un letrero para su propia empresa? Aquí les explicamos cómo, a través de esta aplicación, puede hacerlo usted mismo o uno de sus empleados. Se trata de Canva, una página dedicada al diseño gráfico que ha lanzado una aplicación para que los usuarios puedan diseñar letreros desde su celular que pueden imprimirse o usarse en Internet. Una de las mejores cosas que tiene la herramienta es que permite diseñar publicaciones a la medida y el tamaño justo que requieren redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook. Además, tiene decenas de fondos, tipos de letra y una gran variedad de iconos para personalizar sus creaciones. Recuerde que la dirección exacta para descargar la aplicación la encuentra visitando www.cmi.com.co. Feliz noche para todos. Llegamos al fin de las noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. A las 8:30 más información internacional. Santi. Sí, nos vemos a las 8:30 con las claves. ¿Qué sigue ahora en la campaña hacia la Casa Blanca en Estados Unidos? Les tengo todos los detalles. Y a las 9:30 más CMI. Chao.